Hola, bienvenidos a un video más con su profesor José Mendoza. En esta ocasión vamos a encontrar las ecuaciones diferenciales parciales cuyas integrales, cuyas funciones primitivas son las que aparecen en estos incisos. Vamos a tomar en cuenta que z en realidad es una función bivariable que depende de las variables independientes x y y. Muy bien, vamos con nuestro primer inciso. Tenemos en nuestro inciso A que z es igual a ax más y. Muy bien, vamos a derivar parcialmente a z con respecto a x. Esto sería, si derivamos parcialmente a x con respecto a x, tendríamos a. Y si derivamos a y con respecto a x, sería 0 porque la y figura como una constante. Ahora, si derivamos parcialmente a z con respecto a y, la derivada con respecto a y de nuestro primer término ax sería 0. Y la derivada de y con respecto a y sería 1. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación diferencial parcial asociada, ya que aquí no hay constantes de por medio. Y bueno, si sustituimos esta derivada parcial aquí, la derivada parcial de z con respecto a x, en z, tendríamos simplemente que z es igual a la parcial de z con respecto a x, que multiplica a x más y. Y esta sería nuestra segunda ecuación diferencial parcial asociada. Muy bien, vamos con nuestra segunda función primitiva. Esto es z igual a ax más bx por y. Nuevamente vamos a derivar parcialmente a z con respecto a x. Aquí para nuestro primer término la derivada parcial sería a. Y en nuestro segundo término tanto la b como la y figuran como una constante. Entonces la derivada parcial de x con respecto a x es 1 que multiplica a b por y. Muy bien. Ahora vamos a derivar parcialmente a z con respecto a y. De nuestro primer término, la derivada parcial de ax con respecto a y sería 0, porque tanto la a como la x figuran como constantes, y la derivada parcial con respecto a y de bxy sería simplemente b por x. Ahora bien, en estas primeras derivadas parciales no han desaparecido nuestras constantes a y b. Sin embargo, a z lo podemos escribir también factorizando a la x como x por a más b por y. Y justamente a más b por y es a lo que equivale nuestra derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, nuestra ecuación diferencial parcial nos quedaría como z igual a x, que multiplica a la parcial de z con respecto a x. Y esta sería nuestra ecuación diferencial parcial asociada. Muy bien. Vamos con nuestra tercera integral, con nuestra tercera función. Eso es z igual a 1/2 que multiplica a cuadrada por x cuadrada más a cuadrada por y más b por xy más una constante c. Y vamos a proceder de la misma manera. Vamos a derivar parcialmente a z con respecto a x. Aquí tendríamos las constantes, 1/2 por a cuadrada. Y si derivamos parcialmente a x cuadrada con respecto a x, tendríamos 2x. Para nuestro segundo término, nuestra derivada parcial sería 0, porque no depende de x, a cuadrada por y. Y para nuestro tercer término, la derivada parcial con respecto a x sería simplemente b por y. La derivada de la constante c sería 0 en este caso. Aquí simplificamos 2 entre 2, es la unidad, y esto sería simplemente a cuadrada por x más b por y. Aquí no han desaparecido las constantes como tal. Vamos a derivar ahora parcialmente a z con respecto a y. De nuestro primer término nos damos cuenta que tanto la a cuadrada como la x cuadrada, si las derivamos parcialmente con respecto a y, eso sería 0,
dado que la x cuadrada, al igual que la a cuadrada, figuran como una constante, y la derivada parcial de a cuadrada por y con respecto a y sería a cuadrada. La derivada parcial de bxy con respecto a y sería simplemente b por x, la derivada de la constante c sería 0. Bueno, aquí tanto la constante a como la constante b aparecen en nuestras derivadas parciales, no han desaparecido, por lo tanto, aplicamos la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Esto sería la derivada parcial con respecto a x de ¿quién? Pues de a cuadrada por x más b por y. Aquí para nuestra primera derivada parcial tendríamos que esto es igual a a cuadrada, y para nuestro siguiente término, si derivamos con respecto a x b por y, tanto la b como la y figuran como una constante, por lo tanto a cuadrada es su derivada parcial. Y ahora derivamos por segunda vez a z con respecto a y. Esto sería derivar parcialmente con respecto a y. ¿A quién? Pues a cuadrada más b por x. La derivada parcial de una constante sería claramente 0 aquí. Y si derivamos con respecto a y a b por x, tanto la b como la x figuran como constantes, esto también sería 0. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra primera ecuación diferencial parcial asociada. Sería la segunda de z con respecto a y igual a 0. Incluso también podemos sacar la derivada mixta, que sería la segunda de z con respecto a x y con respecto a y. Esto sería derivar parcialmente con respecto a y, ¿a quién? A cuadrada por x más b por y. ¿Correcto? Tanto la a cuadrada como la x figurarían como una constante si la derivamos parcialmente con respecto a y, entonces esto sería 0. La derivada parcial con respecto a y de b por y simplemente sería b. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a relacionar nuestras derivadas parciales. Vamos a tomar en cuenta aquí esta derivada parcial de z con respecto a x. La vamos a escribir, pero relacionándola con las otras. Sería la derivada parcial de z con respecto a x es igual a cuadrada, pero ¿quién es a cuadrada? Pues la segunda de z con respecto a x, entonces sería la segunda de z con respecto a x, que multiplica a x más b, pero b es nuestra derivada parcial mixta. Entonces la escribimos y esto multiplicaría ¿a quién? Pues a y. De aquí, convenientemente, vamos a despejar a la segunda de z con respecto a x multiplicada por x. ¿Sí? Esto sería la parcial de z con respecto a x menos la derivada parcial mixta multiplicada por y. Y la vamos a encerrar en un recuadrito. ¿Correcto? Y ahora vamos a escribir la derivada parcial de z con respecto a y, debidamente relacionada. Sería la parcial de z con respecto a y, sería a cuadrada, o sea, la segunda derivada de z con respecto a x, más b, o sea, nuestra derivada parcial mixta, que multiplica a x. Y ahora vamos a despejar a la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Sería esto igual a la parcial de z con respecto a y menos la derivada parcial mixta por x. Y para igualarla con esta primera ecuación, multiplicamos a toda la ecuación por x, aquí sería por x y x por x, aquí sería x al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en estas dos ecuaciones podemos igualarlas, ¿verdad? Ya que tenemos aquí el mismo factor. Entonces, diríamos aquí
simplemente que igualando tendríamos ¿qué cosa? Que la derivada parcial de z con respecto a x menos nuestra derivada parcial mixta por y es igual a la derivada parcial de z con respecto a y por x menos nuestra derivada parcial mixta multiplicada por x al cuadrado. Esta sería nuestra ecuación diferencial parcial asociada que estábamos buscando. Ya no aparecen constantes. Aquí, para darle forma, simplemente vamos a transponer términos. Tendríamos la parcial de z con respecto a x menos la parcial de z con respecto a y por x. Esto sería igual a la derivada parcial mixta con respecto a x con respecto a y por y menos nuestra derivada parcial mixta con respecto a x y con respecto a y por x al cuadrado. Y aquí si factorizamos a nuestra derivada parcial mixta, tendríamos la parcial de z con respecto a x menos la parcial de z con respecto a y por x igual a nuestra derivada parcial mixta que multiplica a y menos x al cuadrado, y esta sería entonces nuestra ecuación diferencial parcial asociada a nuestra función z. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. No olviden dar un like y suscribirse al canal.